el notario en burra viene de Cervera, se suben al cerro, les echan de comer aparte, porque los de Redondo comen en un corro y los de Brañosera en otro, los de Redondo en la parte de abajo, porque siempre, por si hay piedras, pues llegan mejor desde arriba, los de Brañosera se ponen arriba. ¿Por qué os ponéis arriba siempre? ¿No dais la vuelta? Y luego ya confraternizan. Pero no ha habido muchos matrimonios, no hay cruce. Los de Brañosera casan más con los de abajo, con las de abajo, y las de Redondo con las de Tremalla y los demás. ¿Por qué no? Bueno, pues tuvieron más compasión, tuvieron más humanidad y recibieron el premio en este mundo. La verdad es que merece todos los reconocimientos que una población no muy numerosa en el fondo del valle, ya solo queda Salcedillo, todos los años mantenga el pueblo como lo mantiene, mantenga la tradición y encuentre un sitio todos los años en la historia de España para decirnos algo muy importante. La familia es el núcleo de la sociedad y luego está el pueblo y están las raíces, y en las raíces está la historia, y la historia de nuestros pueblos es una historia muy rica que hace algo, esta franja de la montaña, pasar de las brumas de Cantabria a la meseta amplia llena de horizontes anchas Castilla y atreverse a salir de aquel sitio donde estaban cercados en cierta medida y ver que había horizonte hacia el sur. Posteriormente España miró hacia América y vio que había horizontes al otro lado del mar. Esa cosa aquí la empezaron los foramontanos, los que salieron de la montaña empujados por Argilo con su chaquetón de piel de oso y por Munio rizoso y con gabardina, y posteriormente otros que se llamaron Cortés y Pizarro cruzaron el mar y llegaron a América y pusieron un idioma como este en las constituciones y en las cartas Puebla de América. Hoy es un día de fiesta, todos los años por estas fechas es un día de fiesta y es una fiesta siempre venir a Brañosera. Enhorabuena, muchísimas gracias y viva Munio, viva Argilo y estos hombres que vinieron con ellos a convivir con los osos, a los cuales les dieron una participación en el ayuntamiento, Valerio, Félix, Tonio, Cristóbal, Cervello, y todos fueron Osorio, porque los Osorios salieron de esta tierra. Muchísimas gracias. Intervención en clave de humor que no sé si decir que es una viñeta histórica, yo creo que casi ha sido un cómic que nos ha redactado y con mucho acierto sobre esta localidad. Intervención de Peridis. Les decíamos anteriormente que hoy estaban con nosotros algunos de los protagonistas que de una manera u otra formaban parte o han formado parte de la historia política de España y bueno, pues entre esos protagonistas se encuentra Rodolfo Martín Villa, leonés, ingeniero industrial, fue ministro de Relaciones Sindicales con el primer gobierno de la monarquía, desempeñó la cartera de Gobernación con Adolfo Suárez, fue elegido diputado del Congreso, ministro de la Administración Territorial y, como bien decía Peridis, presidente de Endesa. Él comentó en alguna ocasión que la transición fue fundamentalmente un proceso de reforma limitado por las ideas de la ruptura. Se quiso que no fuera una constitución de la derecha y no se olvidó la guerra civil, la tuvimos muy presente para no repetirla. Rodolfo Martín Villa es sin duda uno de los personajes claves de la transición y por tanto de nuestra Constitución. Buenos días, señor alcalde, José María, señor presidente emérito, ya todos vamos siendo eméritos del Senado, señor presidente de la Diputación, delegado de la Junta, subdelegado a mí, que era partidario de los gobernadores, llamarle subdelegado, no me sale demasiado. Señores alcaldes, diputados, senadores, representantes en las Cortes de Castilla y León,
y en las cámaras nacionales. Señoras y señores, créanme que no es una frase, no es una pos, el decirles que no solamente estoy agradecido a la llamada del señor alcalde, que yo creo que hubo también en esa llamada la larga mano de José María para intervenir en este acto. Es que realmente este acto, para una persona de mis convicciones y de mi biografía, supone además una ocasión inmejorable para la emoción. Pensar que estamos aquí, que estoy con ustedes aquí, para festejar una hazaña política difícilmente superable, que va a cumplir dentro de pocos años, sus 1200 años, en la que se da a luz la primera institución política conocida que además, con el paso de la historia, pues realmente condiciona buena parte, por no decir la mejor parte, de la política española en todas y cada una de sus constituciones. Para un hombre, insisto, de mis convicciones y de mi biografía, supone una ocasión inmejorable. Pero también creo que en las intenciones del señor alcalde, con la recomendación de larga mano de José María, no era la intención que yo viniera a hablar aquí de historia, aunque algo habrá que hablar de historia. En todo caso, el presidente Laborda tiene más autoridad profesional, por supuesto también en política, para hacerlo en vez de yo. Es verdad que he recibido suficiente comunicación por parte del ayuntamiento para ponerme un poco en razón en lo que podía ser un conocimiento siquiera superficial, que en este momento ya no es superficial. Me eran conocidos y me eran cercanos los hechos del año 894, cuando los protagonistas, que de la forma más seria ha relatado Peridis, porque la forma más seria de tratar las cosas importantes es hacerlas con humor, aquellos protagonistas que ha dicho al final Félix y Valerio y Cristóbal, nombres yo creo que especialmente normales para una tierra donde abundan los nombres muy sonoros, y solo aquello de Zonio y Germelio, por alguna manera cumplen aquello por lo que los nombres de Palencia son conocidos. Se ha dicho en la biografía inicial de Peridis que había nacido en Cabezón de Liébana. Bueno, yo creo que cuando Peridis nace, Cabezón de Liébana es diócesis de León, como esto era diócesis de Burgos. Y con ello acabo la introducción. Recuerdo que en aquellos tiempos la diócesis de León pues resulta que tenía el canónigo de los pecados reservados, se llamaba Filemón, el magistral se llamaba Clodoaldo, el rector del seminario Epigmenio y el deán de la catedral Librado. Comprendan ustedes que una diócesis con esos nombres al frente de la misma era inexpugnable, no había cisma que con ella pudiera. Pero no, pienso, insisto, que no se me ha llamado para eso. Pienso que se me ha llamado y se me da una ocasión, y voy a intentar aprovecharla, para desde el ejemplo de las gentes que hicieron lo que hicieron hace casi 1200 años, pudiéramos dar una cierta respuesta, en mi caso una cierta propuesta, algunas opiniones
en una España que está viviendo una situación difícil, no solamente en el aspecto económico. Yo en mis juveniles años fui educado en aquello que nadie se mata por el sistema métrico decimal, y por lo tanto creo que lo económico antes o después se resolverá, es un tema coyuntural, pero que está viviendo una situación difícil, complicada en el aspecto político, en la organización territorial del Estado, y por lo tanto el ejemplo de esos casi 1200 años algo tendría que servirnos. Se ha hablado aquí de los protagonistas de la transición. Uno de ellos, importante, a quien yo conocí de rector de la Universidad de Oviedo, entonces León pertenecía a la Universidad de Oviedo, Torcuato Fernández Miranda, el autor material de la ley por la que se pasa del franquismo a la democracia, nos comentaba a los entonces jóvenes universitarios que con él habíamos trabajado, que siempre en España los intentos democráticos habían tropezado con 4 problemas, que él enumeraba, o yo al menos voy a enumerar hoy en orden creciente de dificultad. Las luchas sociales, las desigualdades, la cuestión religiosa, el problema militar y la unidad nacional. Con independencia de la opinión que se tenga del régimen nacido de la guerra civil, de la incivil guerra española, del franquismo, la verdad es que los gobernantes de la transición tenemos que reconocer que recibimos una muy buena herencia en lo que se decía entonces las luchas sociales. Es más, nosotros recibimos una sociedad nueva, distinta, previamente democratizada, no solamente desde el análisis de los datos puramente económicos, sino de los culturales, sanitarios, educativos, tan cambiada que en 1975, especialmente por el desarrollo del 60-75, nosotros éramos ya una sociedad nueva, distinta, moderna, que coincidía con un régimen que no tenía nada de moderno. Por lo tanto, aunque a un nivel de segundo nivel, yo podría apuntar el presidente Laborda también y tantos otros españoles al llamado milagro de la transición española. A fuer de sinceros tenemos que reconocer y decir que se había producido un cambio tan fundamental en la sociedad española que hacer el cambio político resultó, si no fácil, por lo menos bastante facilitado. Algún problema tuvimos con el mundo militar, no es cuestión ahora de entrar en detalles, especialmente grave en la legalización de los partidos políticos y fundamentalmente del Partido Comunista. Para nosotros no fue problema, sino solución, la cuestión religiosa. La Iglesia había sufrido su propia transición con el Concilio Vaticano, había modernizado sus propias estructuras, había enviado el mensaje también a los españoles que aún no disfrutábamos de las libertades políticas, el hecho de la libertad religiosa. Para nosotros la Iglesia Católica en España no fue un problema, lo fue en otras etapas, fue una solución. Y sin embargo, nosotros recibimos una herencia nada positiva en lo que toca a la estructura del Estado, la organización del reparto territorial en las distintas instituciones políticas. Sería una desmesura, y en mi caso sería además inexplicable, que dijéramos que todo esto lo tenía la culpa la guerra civil o el franquismo. Pero evidentemente el régimen nacido de la guerra civil
no hizo gran cosa para resolverla. Yo aún tuve que ir, como ministro del primer gobierno, Adolfo Suárez, a las Cortes del régimen de Franco, a resolver, por supuesto, nada más en el terreno de las leyes, aquello de la calificación de las provincias traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa frente a las leales de Álava y Navarra, en virtud únicamente de una frontera de guerra, porque unas habían caído a un lado, otras habían caído a otro. Y también yo era, en el momento de la muerte de Franco, el gobernador civil de Barcelona, tuve allí no pocos problemas, el hable usted la lengua del imperio. Bien es verdad que también, para ser sinceros, pareciera ahora que hemos cambiado de lengua y hemos cambiado de imperio. Eso fue, como digo, una herencia nada positiva. Ahora lo resolvimos y hoy tenemos un Estado autonómico en el que el hecho autonómico, que constitucionalmente en primer momento no abarcaba todo el territorio nacional, lo abarca. Cualquier centímetro cuadrado de la superficie española pertenece a una comunidad autónoma. Al final del proceso se imponía la igualdad de competencias entre unas y otras comunidades. Somos distintos, evidentemente, pero no somos desiguales. Sería absolutamente imposible de explicar a mis paisanos de Ponferrada, que tienen menos capacidad para gobernar el instituto, la escuela o el hospital que sus vecinos del Barco de Valdeorras, como sería imposible decir aquí a los de Miranda de Ebro que son menos capaces que los de Vitoria. Se imponía la igualdad y había diferencias que lógicamente tenían que ser expresadas en la Constitución y en su desarrollo posterior, las que nacen de una cultura que se expresa en una lengua distinta del castellano, Cataluña, País Vasco, Galicia, las que derivan del hecho insular, ambas islas, y en el caso la lejanía canaria, y las que se derivan de un hecho histórico de la siempre difícil formación de la unidad nacional, ya que venimos aquí en festejo de fueros, los fueros vascos. Sin embargo, en ese proceso, los viejos principios municipales que aquí se alumbraron, porque el fuero de Brañosera, en la medida que yo he podido conocerlo, no es solamente una cesión de territorios que el rey, a través de sus condes, hace para que se aproveche el uso con las fórmulas habituales del derecho romano, sino que también está el atisbo, el comienzo de un conjunto de derechos y de obligaciones, de reconocimiento de libertades, que es lo que al final, como se ha dicho en el comienzo, es una Constitución. Y aquellos principios que resulta difícil imaginar cómo fueron capaces de plantearse en una redacción envidiable, con una literatura espléndida, buscando el paraíso, ha recordado Peridis, es algo también muy explicable ahora. Porque eso que Peridis ha explicado con humor, insisto, la mejor forma de tomarse en serio las cosas. Resulta que de la cordillera para allá había dificultades, había hambre, y vienen de la cordillera para acá a un terreno que en principio era de nadie. Es decir, se tardan muchos años en llegar al Duero, por cierto, con un rey de León que tiene aún a sus órdenes al último conde independiente de Castilla. Llegan a San Esteban de Gormaz y pensar que las dos capitales no se repueblan hasta muchos años después.
León, quizá más de 30 años después de que Braños era la vieja Legio Sétima Gémina, Pía Félix, campamento romano, no se constituye en pueblo hasta más de 30 años, y Burgos, la cabeza de Caput Castelli prima, in voce et in fide, no lo hace hasta más de 60 años. Y esas ciudades son las que luego serían la capital del Reino de León, del Reino de Castilla y del Reino de Castilla y León, es decir, el núcleo fundamental de una unidad que nos constituye el estado más antiguo del mundo, seguramente solo discutible y discutido en la antigüedad por Japón y Abisinia, y en el que ya hemos hecho 500 años de convivencia, casi siempre o siempre en paz y en progreso, o para ser más preciso, dentro de 3 años, los 500 años en la anexión, en el aniversario de la anexión de Navarra a la corona de Castilla. Y es que siempre el hecho municipal ha sido un factor determinante de la unidad nacional. Las constituciones a las que se han referido en el inicio recogen el hecho municipal prácticamente de la misma manera, simplemente la intervención de la autoridad superior cuando el municipio o la provincia se despega en su actividad de la defensa de los intereses nacionales. Si la Constitución es menos democrática y sitúa la soberanía en el rey, pero también en el pueblo, son las Cortes y es el rey quien interviene. En la de 1812, que sitúa la soberanía en el pueblo, son las Cortes.